noches. Sean todos bienvenidos al Facebook Live del Ministerio de Salud y Protección Social. Hoy estaremos hablando acerca de la importancia de la vacunación contra el COVID-19 en niños y niñas. Y es que la pandemia de COVID-19 nos ha afectado a todos en diferentes áreas de nuestra vida, pero especialmente en esta población que se ha visto afectada en su desarrollo psicosocial. Por eso, desde que se puso en marcha el Plan Nacional de Vacunación, ellos, los más pequeños, han sido prioridad. Solo estábamos esperando a que la evidencia científica nos diera esas herramientas para tomar las decisiones necesarias. Desde el pasado 31 de octubre se inició la vacunación en menores de 3 a 11 años. Estas se están haciendo con el biológico del laboratorio Sinovac. Y aunque está claro que la salud y el bienestar de nuestros niños y niñas es de suma importancia, se generan, como en todo lo largo de esta pandemia, se generan dudas. Por eso hoy tenemos como invitados a expertos de sociedades científicas para que nos despejen esas dudas que tenemos todos los padres, madres y cuidadores de menores de edad, y que por supuesto han acompañado todo este proceso de decisión de salud pública como lo es la vacunación en niños y niñas. Ellos son Marcela Fama, presidenta de la Sociedad Colombiana de Pediatría, el doctor Alfonso Rodríguez, presidente de la Asociación Colombiana de Infectología, y Manuel Franco, presidente de la Asociación Colombiana de Inmunología. Doctores, muy buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches para todos. Buenas noches. Qué gusto saludarlos. Muchísimas gracias por sacar un tiempo de su apretada agenda. Ellos no están con nosotros en el estudio del Ministerio de Salud porque están en diferentes ciudades, pero han sacado este espacio para dar ese parte de tranquilidad a toda la sociedad colombiana. Comencemos, vamos a manejar una dinámica, y es que la doctora Fama, por ser la presidenta de la Sociedad Colombiana de Pediatría, va a responder de manera inicial cada pregunta, y los doctores Franco y Rodríguez van a complementar, teniendo en cuenta pues, que ella lidera el tema pediátrico. Y para entrar en materia, comencemos con cómo hemos llegado a este proceso. Estamos experimentando con nuestros niños. ¿Cuál es ese proceso esa ruta que hemos recorrido para llegar a la vacunación de niños entre los 3 y los 11 años? Doctora Fama. Bueno, buenas noches. Mil gracias a todos y a ustedes por la invitación, por esta oportunidad para poder, desde la academia, que somos nosotros, poder contar cómo fue la experiencia y qué razones tuvimos para tomar la decisión. Entonces, básicamente, con base en informaciones y en estudios clínicos, a raíz de un análisis juicioso de todas las publicaciones desde que llevamos año y medio en esta pandemia, que son cantidades de publicaciones, hemos venido todo ese tiempo analizando juiciosamente cada información. Inicialmente, cuando empezó todo, empezamos a mirar cómo era la transmisión, si se transmitía menos entre niños, más de adultos a niños, o sea, íbamos todo el tiempo cuáles eran las medidas, los protocolos de bioseguridad que se debían implementar. Recuerden cómo antes usábamos una cantidad de cosas y ya después cada vez, a medida que fuimos conociendo más de la enfermedad, pues se fueron decantando muchas cosas. Entonces ahora, esperanzados siempre, porque sabemos que las vacunas salvan vidas, que es una estrategia que ayuda y contribuye a el control de la infección para tratar de limitar esta pandemia. Entonces se fortaleció y se hizo el esquema de vacunación para nuestro país y en diferentes países del mundo por grupos priorizados de acuerdo inicialmente pues, a la vulnerabilidad, factores de riesgo, etc. En ese orden de ideas ya se empiezan a ampliar esos rangos etarios, se ve la necesidad que tienen cuando vemos la efectividad que tienen las vacunas, porque vimos en nuestro país y en todo el mundo cómo cuando se empezó el programa de vacunación contra el COVID-19 fueron cayendo los casos graves, las hospitalizaciones en cuidado intensivo y la mortalidad. Entonces, con estos resultados
y con las publicaciones a lo largo de los diferentes países, pues se analiza, se hace un comité de expertos en los cuales estuvimos, estamos aquí. Se hace un comité de expertos, se hace un análisis de todas estas publicaciones, se ven experiencias en otros países, como por ejemplo estuvimos viendo experiencias, el caso grande reportado en China, en Chile, bueno, los diferentes países que tomaron la iniciativa primero que nosotros de haber iniciado la vacunación en niños, y con base en todos estos resultados positivos se llega al análisis juicioso y a la decisión de iniciar la vacunación también en los niños en nuestro país. En ningún momento pues como una forma experimental y mucho menos en la población infantil. No sé si de pronto mis compañeros de panel me quieren complementar un poquito ahí. Sí, yo quiero aclarar una cosa que es muy importante, y es que una vez que una vacuna ya sabemos que funciona, la forma de proceder hacia adelante a extender la vacuna a otras poblaciones no necesariamente tiene que pasar por todos y cada uno de los pasos rigurosos que se requieren para comenzar. Cuando una vacuna ya sabemos que funciona y que cuando funciona se desarrollan unos anticuerpos, ¿no? Muchas veces con solamente tener una buena indicación de que estas vacunas inducen los anticuerpos, y eso está ya publicado en los niños, que la vacuna de Sinovac induce anticuerpos neutralizantes, entonces uno puede inferir que va a proteger a los niños y inferir que va a tener un beneficio claro en ellos, ¿no? Eso no quiere decir que no se están haciendo todos los estudios de protección y que se requieren para el caso, pero hay esta posibilidad de ir avanzando a medida que se van desarrollando los resultados. Sí, muy bien. Y para complementar, justamente creemos que es muy importante también entender que la evidencia científica que está soportando la vacunación, incluso en niños, incluso en los menores, los más pequeños, está creciendo, y eso es un aspecto también muy importante. Hay mucha evidencia científica que de hecho estamos teniendo acceso y que no es evidencia pública todavía, pero que va a estar disponible, de hecho, prontamente, que se ha desarrollado en diferentes países, no solamente los estudios de evaluar lo que ya se ha comentado, sino también de ver cómo están actuando esas vacunas en la población infantil. Por ejemplo, experiencias muy importantes que, por ejemplo, se tienen en el caso de países, por ejemplo, como China o como Chile, donde se están usando vacunas similares a las que estamos empleando actualmente acá en Colombia. Ustedes bien lo han dicho, que hay mucha evidencia científica y que el riesgo es menor, es más bajo frente al SARS-CoV-2 en los niños. Entonces, ¿cuál es la urgencia de vacunarlos? ¿Bajo qué criterios se toma esta decisión y se tiene esta premura de alcanzar esta población? Bueno, la premura y la urgencia, como tú lo dices, pues realmente ya después de que tenemos gran parte de la población, y como lo hablamos en nuestro país, se hizo un esquema de vacunación contra el COVID de una manera priorizada. Vimos cómo fueron primero las personas con mayor riesgo, más vulnerables, se fue disminuyendo el grupo de edad, y esto obedeció principalmente a disponibilidad de vacunas. Entonces se prioriza, empiezan a vacunarse y se va ampliando el grupo etario. No es que sea una premura, una urgencia, pero sí hay algunas condiciones que ya están dadas en nuestro país para que se empiece con ese grupo de edad también. Entonces, por ejemplo, ¿por qué? Porque pues a pesar de que los niños no son el foco de la pandemia y tienen una gravedad mucho menor o se infectan menos comparados con los adultos, pues de todas maneras también se pueden infectar y pueden también diseminar el virus a otras personas. Los niños no son islas solas o aparte, sino que conviven en un familiar, en un núcleo social, van a los colegios y se desenvuelven con demás personas. Entonces es una forma de protegerlos también
para lograr llegar más rápidamente a esta normalidad. Pero la invitación es vacunación en familia, o sea, que es a lo largo de todo el ciclo de la vida y bueno, yo creo que ya ahora sí llegó el momento de que ya todos los adultos mayores, adolescentes estén vacunados y seguimos con este grupo etario ahora en menores de 12 años. O sea que la invitación es como lo tiene una alcaldía de una ciudad, la invitación es a vacunarse en combo. Está Yo quiero añadir un detalle. En combo con COVID y con plan ampliado de inmunizaciones de todos los biológicos para nuestros niños en el país. Importante esa anotación, doctora Fama. Más adelante quiero que abordemos ese tema de la vacunación COVID y la vacunación del programa ampliado de inmunizaciones. Pero el doctor Franco pidió la palabra. Doctor, adelante. Sí, no, yo quiero añadir un pequeño detalle y es que la pandemia no se ha acabado. Aquí muchas veces uno va por la calle y ya las personas van sin tapabocas. Estaba leyendo un comunicado de la OMS que hay un rebrote en Europa y se esperan 500.000 muertos nuevos en Europa con este nuevo rebrote. O sea, esto no se ha acabado, ¿no? Y a medida en que las poblaciones se han ido vacunando, los adultos se han ido vacunando, los niños cada vez representan más porcentaje de las personas infectadas. Entonces, esto va cambiando y hay que ir actuando en consecuencia. De casos en la población infantil, doctor Rodríguez. Sí, complementando justamente lo que dice el doctor Franco, de hecho, analizando los datos, por ejemplo, de otros países, por ejemplo, en los Estados Unidos, que han tenido una experiencia importante también en ese sentido, sabemos que antes de julio de 2020, la proporción de casos de COVID que ocurrían en niños estaba alrededor de un 10%, y en este momento, en el cual de hecho otras poblaciones están ya vacunadas, justamente por lo que explicaba la doctora Fama, de la priorización que se ha hecho en los grupos mayores, de 60 y luego en general la población adulta, pues ha habido un cambio en el cual, por ejemplo, en los Estados Unidos, para octubre de este año, la proporción de casos en niños está cercana a un 25%. Y son cifras, de hecho, que se complementan también con lo que se ha observado, por ejemplo, en regiones como Europa. Entonces, es importante tener presente, prepararnos, recordar que la pandemia no ha acabado, que por supuesto se pueden volver a presentar picos y que las decisiones que se han tomado por parte del Ministerio de Salud en relación a justamente iniciar la vacunación en la población infantil, en la población incluso menor de 12 años de edad, obedecen no solamente a uno, sino a múltiples criterios basados en los cuales justamente pues, se tomó finalmente esta decisión, incluyendo de hecho reducir también los impactos de carácter social, que por supuesto entendemos que son muy importantes y para los cuales también debemos trabajar en virtud de que el problema del COVID no es solamente un problema del orden sanitario, sino que es también un problema de carácter social y que específicamente en la población infantil, particularmente el tema del retorno al colegio, se va a ver, por supuesto, ayudado, si bien no es una condición que lo precluya, pero va a contribuir el tema justamente de la vacunación. Quiere decir que entonces el aspecto social también es uno de los criterios por los cuales estamos avanzando en la vacunación de los niños. Claro, por supuesto, y sin lugar a dudas, un aspecto allí, para terminar esta intervención, de mi parte por lo menos, debemos pensar el impacto que puede tener el hecho, por ejemplo, también de lo que ocurre cuando un niño, por ejemplo, se infecta de COVID y va a tener que quizá no solamente pues, el tema de la posibilidad de enfermar, sino lo que concierne específicamente a la incapacidad de poder asistir normalmente a las actividades del colegio, en un contexto en el cual el resto, por ejemplo, de sus compañeros estén asistiendo a actividades de carácter presencial. ¿Puede haber algún rechazo en esa interacción social, que los niños puedan sentirse rechazados por tener COVID? Pues hace parte como de toda esa dimensión de lo que significa el COVID, ¿no?
que de cierta manera hasta se sentía como un estigma pues de las personas que se enfermaban de COVID y eso se sentía como esa culpabilidad. Esperemos que no suceda así porque pues realmente estamos como avanzando hacia una endemia, entonces vamos a tener que aprender a vivir un poco con esto y tratar de cortar esta transmisión. Precisamente. Retomando unas palabras que estaban hablando ahorita el doctor Rodríguez, con los datos, porque es que cuando estuvimos en pandemia fuerte, recuerden que los datos en niños no pasaba el 10% en relación a los infectados con los adultos. Pero con la vacunación, con los grupos que ya están vacunados, entonces la proporción se aumentó. Los niños que son los que no están vacunados ya son los que son positivos en casi un 25%, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, es lo que muchas publicaciones se están denominando como la ola o la pandemia de los no vacunados. Entonces, ese es algo que nos llama la atención para nosotros volcar ya la vacunación en los grupos etarios que faltaban. Y esta decisión no solamente la tomamos en Colombia, esta decisión se viene, como ustedes lo habían mencionado, se viene adelantando el proceso de vacunación en diferentes países, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en Israel, en Emiratos Árabes, en la China, y nosotros aquí en Colombia lo estamos haciendo. En distintas partes del mundo se adelanta con Sinovac, con Moderna y con Pfizer. Nosotros aquí en Colombia lo estamos haciendo de 12 a 17 años con Pfizer y con Moderna y de 3 a 11 años con Sinovac. ¿Por qué a unos con una y a otros con otra? Pues tal vez es la historia del proceso, ¿no? Cuando se estaba considerando vacunar a los de 12 a 17, los datos primeros salieron, los primeros datos que salieron fueron los de Sinovac. Entonces, ¿por qué comenzamos en esa población con Sinovac? Porque ahí estaban los datos, ahí estaba la evidencia. Ahora hay que pasar a los siguientes grupos etarios. ¿Dónde está la evidencia? Por el momento, la evidencia para menores de 6 años está en Sinovac. Sí, solo para precisar, el doctor quiso decir la evidencia primero en Pfizer que en Sinovac. El doctor Frank, correcto. ¿no? Para los de 12 a 17, primero comenzamos con Pfizer y después, ahora que estamos comenzando con los menores, la evidencia la tenemos es con esta vacuna. Sí, es que hay de todas maneras, como vemos que hemos ido aprendiendo y de lo que han hecho también en otros países y las publicaciones que han sacado, pues hay a veces como un poquito ahí de confusión por las edades, ¿no? Pero tal cual como ustedes lo dicen, o sea, por los estudios y cómo se fueron desarrollando ciertas vacunas en ciertas edades, pues por eso está. Por ejemplo, en nuestro país que estamos con Sinovac, en los niños de 3 años en adelante, que es los estudios de seguridad lo demuestran es precisamente con Sinovac. Ahorita en Estados Unidos la FDA pues acaba de aprobar Pfizer para niños mayores de 5 años. Entonces eso es como la dinámica de lo que se tiene sumado a la disponibilidad de vacunas que también tenemos. Doctora Fama, adelante, doctor Rodríguez. Sí, iba a complementar eso en el sentido de decir justamente que está apareciendo data muy importante de la seguridad justamente en lo que concierne a la vacuna de Sinovac, especialmente las experiencias de Chile y de China en relación al uso de esta vacuna en menores de 11 años de edad. Recientemente conocimos datos de, por ejemplo, la experiencia en más de 643,000 niños de 6 a 11 años de edad vacunados en Chile con la vacuna de Sinovac, y en ellos, en más del 99%, no se tuvieron problemas de ninguna índole. 99.99% fue sin efectos adversos. Solamente el 71%, que representa el 0.01% de los vacunados con la vacuna de Sinovac presentaron algún tipo de efecto adverso, y de hecho la inmensa mayoría de ellos fueron efectos adversos leves. Solamente 4 casos de 643.204
niños de 6 a 11 años vacunados, que representa el 0,006%, es decir, 6 por cada 10.000 vacunados, presentaron un efecto serio que está en estudio, de acuerdo a los datos que nos presentaban del comité de expertos de la vacunación en Chile. Y de hecho también, con esto termino esta parte, en China, en más de 100 millones de vacunados de 3 a 17 años de edad, solo se presentaron 3,76 efectos adversos por cada 100.000 dosis aplicadas de la vacuna, y de los cuales, pues obviamente la mayoría eran efectos adversos leves, solamente 0,09 por cada 100.000 presentaron algún tipo de efecto que pudiera ser considerado de importancia. Ustedes llegaron a un punto muy importante, que es precisamente el de la seguridad, porque a todos los que tenemos a cargo un menor o que tenemos hijos, nos preocupa precisamente ese aspecto cómo puede afectar a mi hijo o a mi hija tener en su cuerpo ese agente biológico, y especialmente en el caso de Sinovac. Pero resulta que la vacuna de Sinovac maneja una plataforma similar a la de las vacunas que aplicamos en el programa ampliado de inmunización y que hacen parte del esquema de vacunación regular de nuestros niños y niñas. Entonces, háblenme un poco acerca de en qué consiste esta plataforma, por qué es tan segura, la trayectoria que tiene, que tenemos años de estar utilizando este mecanismo, y acerca de la seguridad de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Sinovac. Doctora Fama. Gracias. Bueno, esta vacuna demostró, en los estudios demostró ser muy segura, producir inmunogenicidad, y además fue muy bien tolerada. Es una plataforma de virus inactivado que finalmente va a producir menos efectos adversos, y no es como piensan las personas que va a cambiar ninguna estructura, porque es una fracción muerta del virus que lo que hace es llegar y que el mismo niño o la misma persona induzca esta respuesta de anticuerpos para lograr, cuando entre el virus natural, lograrse defender de este. Entonces, hay diferentes vacunas ya conocidas, por ejemplo, polio inactivado, que sabemos y la aplicamos en los niños y que no tiene ninguna complicación, y que de hecho en nuestro país hemos ido virando para que todas las vacunas de polio sean pues inactivados. Pero bueno, yo creo que en este tema sí, yo creo que está más experto el doctor Franco, entonces... Doctor Franco, tiene el micrófono cerrado. Sí, ponernos con detalles de las diferentes vacunas inactivadas es complejo. Es simplemente añadir que las vacunas de virus inactivados son la estrategia clásica que se han aplicado más de 50, 60 años, ¿no? Hay variaciones, no es exactamente la misma estrategia que tenemos con este virus, ¿no? Pero el esquema general sí es el esquema clásico, es mucho más, digámoslo, conocido el virus inactivado que las vacunas de RNA, mRNA que tenemos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay una trayectoria y una experiencia más conocida. Yo creo que es importante, ¿no? También en ese sentido, y complementando lo ya dicho, decirle a la gente que en realidad la experiencia que tenemos en la humanidad con el uso de vacunas inactivadas en realidad es muy amplia, como bien mencionaba la doctora Fama, por ejemplo, con polio, con y otras vacunas como rabia, como algunas hepatitis, como el caso de la A. Y es importante también entender, porque a veces no queda muy claro, pero yo creo que esto también es un poco importante en la pedagogía, que la gente entienda que existen diferentes tipos de vacunas, en el sentido de formas en las cuales se desarrolla el mecanismo para generar la protección en el ser humano. Tenemos estas vacunas inactivas, tenemos vacunas vivas atenuadas, donde por ejemplo está el caso, por ejemplo, de la vacuna de fiebre amarilla o la vacuna, por ejemplo, de sarampión. Tenemos vacunas de subunidades, recombinantes, tenemos toxoides, vacunas de vectores virales que de hecho para COVID se están usando,
o vacunas de ARN mensajero, como pues también, por supuesto, se están usando ampliamente en el mundo y por supuesto en Colombia. Y son diferentes, pero cumplen finalmente con el mismo propósito, lograr protección. La primera que llegue al brazo de nosotros, como lo decíamos desde el principio de la pandemia, pues será la mejor para lograr lo más rápidamente posible una protección para nosotros y para el resto que nos rodea. Así es, la mejor vacuna es la que está disponible. Ya hablamos de la seguridad, entonces ahora hablemos de la efectividad, porque pues escucha uno a la gente decir, es que X o Y es mejor que esta. ¿Cómo estamos en materia de efectividad con la vacuna de Sinovac? Comparar las vacunas y comparar la efectividad de las vacunas es supremamente difícil, porque uno tendría que coger y estudiar las dos vacunas en la misma población simultáneamente, ¿no? Y hacer el estudio para compararlas, y eso no se puede hacer. Hay intentos, hay aproximaciones para tratar de comparar las vacunas y efectivamente, por ejemplo, si uno trata de comparar anticuerpos neutralizantes inducidos por las vacunas, las de Pfizer parecen inducir más anticuerpos que la de Sinovac, parecen, ¿sí? Pero llegar a extrapolar y concretar que eso ya le da a uno una superioridad a una vacuna con la otra es muy difícil. Usted lo acaba de decir y lo repito, la mejor vacuna es la que está disponible. Y un punto muy importante además para responder a esta pregunta es que hay que entender además la diferencia entre lo que es la eficacia y lo que es la efectividad. A veces es intercambiado y son dos cosas diferentes. Debemos recordar que en el proceso de desarrollo de las vacunas, de su evaluación y posteriormente aprobación y vigilancia, que de hecho no termina en un momento específico, sino que se mantiene en el tiempo. En este momento, pues si ocurre, por ejemplo, un efecto adverso importante frente a una vacuna conocida, sea la polio, sea sarampión, sea la fiebre amarilla, en una persona, pues es también un evento que vamos a seguir, de hecho, vigilando. Entonces, es importante entender que la eficacia es un parámetro que medimos en los estudios controlados que se hacen en poblaciones controladas donde se compara esa protección en el contexto del uso de la vacuna comparada con un grupo que no lo está recibiendo, lo que llamamos los estudios de fase 3, en lo cual además hay variaciones. Por ejemplo, la vacuna de Sinovac alcanzó una eficacia de un 83% en el estudio que se publicó en Lancet de Turquía, y hay que diferenciar lo que es la efectividad, que la medimos ya, como lo decimos corrientemente, en el mundo real, que es ver cuál es el grado de protección en las personas que ya están usando esa vacuna, y para lo cual en vacunas que tienen mucho más tiempo de uso hay muchísimos estudios, y actualmente estamos empezando justamente a ver diferentes aproximaciones para evaluar justamente esa efectividad, que la vamos a estar observando con datos muy concretos seguramente en las próximas semanas en diferentes escenarios, para el caso también de las poblaciones pediátricas, pero que de hecho para el caso específico de esta vacuna de Sinovac hay estudios de efectividad, como el estudio publicado en New England por el grupo de Chile, que nos mostraron de hecho la gran importancia desde el punto de vista de efectividad que tiene el uso de la vacuna de Sinovac en prevenir muertes, en prevenir hospitalizaciones, en el contexto del uso en más de 10 millones de personas en ese país, en Chile concretamente. Doctora Fama, ¿tiene algún comentario? No, solo un pequeño detalle, y es que lo que mencionaba este último estudio, que realmente sí se demostró el incremento de los anticuerpos a 3 y a 6 meses, también se estaban detectando todavía los anticuerpos. Y para añadir que los niños, recordemos que tienen un sistema inmune que es mucho más robusto y que tienen una mejor respuesta a estos. Entonces, uno podría inferir también que puede haber una mayor respuesta, mayor reactogenicidad, mayor inmunogenicidad, perdón, de estos niños, con una muy buena respuesta también a la vacunación. Y con esto pues vamos a disminuir aún más pues la carga de enfermedad, la transmisión posiblemente, y
hospitalizaciones y muerte. Cabe agregar aquí que esta vacuna de Sinovac es con la que vacunamos a gran parte de la población adulta mayor, mayores de 80 años, y hemos visto cómo a lo largo de los meses se han reducido la tasa de mortalidad en esta población precisamente. Si bien tenemos ahora mismo bajo índice de mortalidad y los pocos picos que se ven son justamente de personas no vacunadas, encontramos con que esa población que vacunamos con Sinovac inicialmente ha podido de pronto sumarse a la lista de lamentablemente fallecidos que tenemos en el país y que no sucedió gracias a este proceso de vacunación. Esta misma vacuna que se le pone a los adultos es la que van a recibir los niños, las van a recibir en 2 dosis en un periodo de 28 días entre la primera y la segunda. También es importante destacar que no hay barreras de acceso para acceder a la vacunación, no se necesita citas, no se necesita un permiso médico, simple y llanamente el menor debe ir con un adulto responsable que debe firmar un consentimiento informado y presentar su documento de identidad, más nada. Esto es lo único que se tiene que hacer para poder acceder a su vacuna contra el COVID-19. Pero sí nos gustaría que pudieran hacernos algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta o que sería bueno tener en cuenta para cuando se lleve a vacunar a los niños, porque a veces todavía creemos que tenemos que de pronto ir en ayunas o tomarnos algún medicamento o algo por el estilo. Despejemos un poquito esos mitos para que nuestros niños reciban su biológico de la mejor manera. Bueno, definitivamente no tenemos una contraindicación como tal para tener oportunidades perdidas de vacunación. Eso es lo que tenemos que disminuir. No podemos permitirnos perder esas oportunidades de vacunación. De pronto la única recomendación que hay es si el niño está con un cuadro febril agudo, o sea, si en el momento está con fiebre, pues es preferible esperar que pase esta fase aguda de la fiebre. Pero, por ejemplo, el niño que está con moquitos o tosecita, como algo muy ligero, no contraindica la vacunación. Es lo que tengo por decir en el momento. ¿El doctor Rodríguez o el doctor Franco quieren agregar algo más? ¿No? No, creo que eso es muy sencillo. Súper fácil. Totalmente de acuerdo, sí, muy claro. Es súper fácil, es simplemente tener la disposición de pertenecer a un grupo de personas que cada vez somos más, que estamos vacunados y que le aportamos a hacerle frente a la pandemia para poder transitar de esta pandemia a una endemia, porque el virus seguramente todos los estudios indican que seguirá circulando y por eso necesitamos estar protegidos, así como nos protegemos contra otras enfermedades. ¿Cuáles son esos efectos secundarios momentáneos que pueden llegar a tener nuestros niños? ¿Son iguales a los que tenemos los adultos? Un poco de dolor en el brazo, enrojecimiento en la zona de punción. ¿Cuáles pueden ser esos efectos? Sí, la mayoría de los efectos adversos son reacciones locales en el sitio de la inyección, como dolor, algo de eritema y de edema un poco, puede estar un poquito de induración, sobre todo en ese sitio local. Y en algunos casos puede llegar a presentarse dolor de cabeza, algo de dolor muscular, pero la mayoría pueden ser asintomáticos también y no presentar absolutamente nada. Una de Sinovac es más suave. No se pueden comparar vacunas. Menos reactogénica. Es difícil comparar, pero sí los datos parecen indicar eso. Yo quiero añadir simplemente un detalle y es que no hay vacuna que no tenga riesgo. El problema es que son muy bajitos. Todas las vacunas tienen efectos adversos potenciales y usted puede tener, por ejemplo, reacciones alérgicas severas. Estas reacciones alérgicas severas no es cuestión de esta vacuna o de otra vacuna. Muchas vacunas los dan, pero 2 en 1 millón de casos es una cosa muy rara. Para Sinovac también se han visto casos muy, muy raros. 2 por millón, 1 por millón.
y hay que tener esto presente. Pero estos riesgos claramente están contemplados, y el beneficio, lo que nosotros estamos ante todo en los niños considerando es la relación riesgo-beneficio, ¿no? Y estos riesgos son mínimos comparado contra los beneficios. Hay niños que se han muerto en Colombia con COVID, hay niños que se siguen hospitalizando con COVID, ¿no? Esto es muchísimo más importante que estos pequeños riesgos que podrían estar ocurriendo con la vacunación. Así es, doctor. Aunque la cifra es baja en comparación con la de los adultos, hemos tenido lamentablemente fallecimientos de niños, y cada muerte es importante, y especialmente si la muerte es inmunoprevenible, y el COVID-19 es una enfermedad inmunoprevenible que se puede evitar un desenlace fatal con la vacunación, sumado a otras medidas no farmacológicas como el uso correcto del tapabocas que cubra nariz y boca, lavado constante de manos, ventilación de los espacios. Es más, esas medidas de bioseguridad han contribuido a que se disminuyan las cifras de otras enfermedades como enfermedad diarreica aguda, porque ahora nos lavamos más las manos, y eso contribuye. Esas medidas de autocuidado han contribuido a disminuir los índices de otras enfermedades. Así que una cosa buena nos lleva a otras cosas buenas. Y usted mencionaba, doctor Franco, algo con relación a las alergias. Esa es una pregunta frecuente. ¿Qué hago? ¿Cómo tengo que hacer? ¿O a dónde tengo que ir si mi hijo tiene una comorbilidad o presenta alergias? ¿Qué podemos decirle a las personas que tienen hijos con comorbilidades, con alergias previas a la vacunación, o si presentan una alergia posterior a la vacunación? Esa pregunta dejemos a la doctora Fama. Las comorbilidades, yo le complemento ahorita las alergias. Sí, básicamente los niños con comorbilidades, como por ejemplo con inmunosupresión o que están con fármacos, con cáncer, los niños con nefropatías, con cardiopatías, son niños que son más vulnerables a una enfermedad grave por COVID-19. Entonces, son niños que debemos también vacunar. De hecho, recordemos que en la priorización se le dio también a estos niños o a estos adolescentes, inicialmente los que estaban con comorbilidades, pues todo esto se vacunaban con el ánimo de disminuir esa susceptibilidad que tienen o esa predisposición que tienen a tener enfermedad grave e incluso complicaciones y muerte por el mismo coronavirus. Entonces, definitivamente hay que vacunar también a los niños con comorbilidades. Las alergias, la contraindicación es muy clara. Si usted ha tenido un efecto anafiláctico, un evento anafiláctico previo, está contraindicado. No se puede volver a poner la vacuna porque le puede volver a dar el mismo evento. De resto, las reacciones alérgicas y todo, eso son cosas que se pueden manejar y se puede considerar la vacunación de nuevo. Bueno, tenemos otra pregunta frecuente y va en esta misma línea, y es: si a mi hijo le dio COVID, ¿lo debo vacunar? Esa es una pregunta que ha quedado en el aire, y uno dice, oiga, pero ¿para qué lo vacuno? No, se ha visto que las personas que han tenido COVID y se les pone la vacuna están mucho mejor protegidas que a las que no se les pone la vacuna. Entonces, sí, se recomienda, obviamente, después de que paren los síntomas, o sea, hay que esperar por lo menos un mes después de que pararon los síntomas, ahí usted puede volver a recibir la vacuna. Y no solo es que puede, es que se recomienda, porque la respuesta que induce la vacunación sobre la infección es más fuerte que solo lo que puede tener la persona con la infección. Una especie de inmunidad recargada. Totalmente. Y la otra cosa importante a tener presente, que de hecho lo decimos también en el contexto de población adulta, es que no debemos olvidar que si bien
las reinfecciones son infrecuentes, pues pueden ocurrir. Y sin lugar a dudas, una persona que ha tenido COVID, si no está vacunada, va a tener un riesgo que va a ser mayor que aquel que, por supuesto, está vacunado, de que pudiera tener este tipo de consecuencias, que pudiera volver a infectarse, aunque se considera que en términos generales es algo infrecuente. Entonces, también es otra razón adicional para la vacunación en una persona que ha tenido infección por COVID. Doctora Fama, hemos llegado a un punto importante que usted mencionó al principio y es combinación de vacuna COVID con las vacunas del esquema regular. ¿Cómo alternamos este proceso? ¿Me puedo poner la vacuna COVID? ¿Puedo ponerle la vacuna COVID a mi hijo mientras le pongo otra? ¿Tengo que esperar un tiempo? ¿Qué se tiene que hacer ahí? Bueno, según el lineamiento técnico en nuestro país, se debe esperar 2 semanas entre la aplicación de vacuna de COVID y otras vacunas también de nuestro país. Entonces, esa es la recomendación actual, esperar 2 semanas para la vacunación entre una y otra vacuna de COVID y las demás. Es simplemente para darle tiempo a la vacuna que reaccione, que produzca su efecto. ¿Por qué este tiempo? Básicamente es por la reactogenicidad de la vacuna, o sea, como por mirar los efectos que pueda tener, pero eso es algo como para uno tener la tranquilidad y diferenciar realmente qué puede ser, pero en teoría no tendría ninguna implicación como tal diferente a esto. Queda totalmente claro. Yo añadiría un pequeño detalle. Con algunas vacunas sí se ha visto que hay potenciales interacciones. Yo estudio la vacuna de rotavirus y a veces esa vacuna de rotavirus, cuando se da por vía oral también simultáneamente con la de polio, a veces no les gusta ir juntas, ¿sí? Entonces hay posibilidades de que algunas vacunas puedan interactuar entre ellas. Es una cosa que hay que considerar. Eso quiere decir que así le evitamos de pronto, al mezclar las vacunas, al poner una vacuna, por ejemplo, como la de rotavirus o alguna otra que se requiera poner cuando se le pone al niño la de COVID, así evitamos que de pronto esa sintomatología momentánea no sea un poco más fuerte. ¿Es así? Sí, mi punto es no, es que hay reportes de la vacuna de rotavirus y cuando se le da con la de polio y cuando se le dan las dos, parece ser que se disminuye la respuesta contra una de ellas, ¿no? No son efectos muy claros, pero hay que tratar de también eliminar esas posibilidades. Sí, por ahora, pues igual vacuna de rotavirus es en menores de 7 meses, entonces por ahora no tenemos ese problema. Y finalmente, pues la recomendación precisamente salió así, claramente, o sea, diferenciarlas con un plazo de 2 semanas, la vacuna de COVID con las otras vacunas ya conocidas. Eso es claro. Totalmente claro. Aunque estamos hablando de vacunación de niños y niñas, me gustaría aprovechar la oportunidad de compartir con ustedes y que hiciéramos ese llamado, esa invitación también a las mujeres gestantes, porque esta es una población que también está en espera de un futuro niño o niña y lamentablemente el COVID-19 se ha convertido en la primera causa de mortalidad materna. Y cuando hablamos de que tenemos cerca de 200 mujeres gestantes que han fallecido por COVID-19, estamos hablando en buena parte de niños y niñas que también fallecieron mientras estaban en el vientre de su madre. Me gustaría, por favor, que dieran un mensaje relacionado con el tema. Sí, pues sin lugar a dudas, en el escenario específicamente del embarazo, hemos entendido desde el principio de la pandemia los impactos negativos que tiene obviamente la infección por SARS-CoV-2 en las mujeres embarazadas y especialmente en ciertas etapas, sobre todo en el último trimestre del embarazo.
en ese sentido, y sabiendo además la gran morbilidad que tiene en Colombia y que tiene en el mundo la infección por SARS-CoV-2 COVID, las embarazadas, por supuesto, sin lugar a dudas, es una de las cosas que también debemos hacer énfasis en relación a la importancia de la vacunación, no solamente en la embarazada, sino que, como lo decimos también, en las inmunizaciones en adultos y específicamente en las mujeres. El tema también desde incluso antes del embarazo, todo el tema preconcepcional, no solamente hablo para el caso de COVID, sino en general de las enfermedades infecciosas, todos deberían obviamente tener las vacunas que pudieran tener para estar protegidos frente a diferentes agentes infecciosos, el caso de la vacuna de VPH, de hepatitis B, por mencionar algunos ejemplos. Y por supuesto, ahora con la situación, por supuesto, de COVID, es muy importante que las mujeres embarazadas, como también las mujeres en edad sexual reproductiva, en función de esto también tengan presente la importancia que puede tener negativamente el COVID en el embarazo y por ende, pues por supuesto, vacunarse. Así es, doctor Rodríguez. Y es que necesitamos aumentar las coberturas de vacunación en todos los grupos etarios para poder hacerle frente al virus del COVID-19 y, por supuesto, sus variantes para poder retomar la vida que teníamos o mejor de la que teníamos, no solo por nuestra salud física, sino también por nuestra salud mental. Y en Colombia no tenemos barreras de acceso para la vacunación, para absolutamente ningún grupo poblacional, indistintamente de la edad, del sexo, de la idiosincrasia y mucho menos, y este es un llamado muy importante, a la población migrante. No importa si su condición de migrante es irregular, acérquese a un punto de vacunación, lleve a sus hijos, lleve a su esposa, lleve a todo el que pueda llevar para que se vacunen y obtengan esa inmunidad que nos llevará a tener una reactivación económica, social, cultural segura. Un mensaje final, doctores, para toda nuestra población que estuvo conectada con nosotros en este Facebook Live. Bueno, muchas gracias. La invitación es a vacunarse. Podemos estar tranquilos porque definitivamente la vacuna que estamos aplicando en el país, Sinovac específicamente para niños, pues es una vacuna que sí ha demostrado ser segura, es una vacuna que tiene muy buena inmunogenicidad y que está siendo muy bien tolerada. Entonces la invitación es a vacunar también a la población y reforzar la vacunación en los adolescentes y en la mujer gestante también y en el resto de la población que aún no esté vacunada. Muchas gracias. Sí, yo quiero enfatizar la relación riesgo-beneficio es muy grande para la vacunación. Niños pequeños, adolescentes, adultos, hay que vacunarse. Sí, en la misma línea, por supuesto, y complementando solamente llamar a la población y hacerles ver que definitivamente las vacunas que se han desarrollado para el COVID-19 y que venimos empleando en nuestro país en diferentes grupos de edad y en diferentes contextos, incluyendo el caso de las embarazadas, incluyendo la población de niños y adolescentes, son vacunas seguras, son vacunas que protegen, son vacunas que nos van a permitir estar libres de los grandes riesgos que representa la infección por SARS-CoV-2 COVID-19 y en ese sentido, por supuesto, debemos recordar no solamente la importancia, además de protegernos a nosotros, sino también que nosotros interactuamos con otras personas que pueden estar en riesgo y que pueden tener factores que pueden hacerlos más propensos a enfermedades graves y por ende, como decimos, la vacunación es también un acto de amor y en la medida en que nos estamos protegiendo nosotros contra el COVID, estamos ayudando también a proteger a las demás personas de esta enfermedad que se ha llevado a muchas personas lamentablemente en este año y medio, casi 2 años de pandemia. Así es, doctor Rodríguez, es un acto de amor, es una decisión personal que tiene un beneficio y un impacto colectivo. Y por supuesto queremos que todas las personas que queremos, que conocemos, estén bien, así como nosotros también estamos bien. Doctores Rodríguez, doctor Alfonso Rodríguez, doctor Manuel Franco y doctora Marcela Fama, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. A ustedes, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros en esta transmisión del Ministerio de Salud y Protección Social, en la que estuvimos hablando acerca de la importancia de la vacunación en niños y niñas entre los 3 y los 11 años. Recordamos que esta vacunación se está realizando con el biológico de Sinovac, que tiene 2 dosis y un tiempo entre la primera y la segunda de 28 días. No tenemos barreras de acceso de ningún tipo, solamente que el menor debe presentarse con su documento de identidad y con un adulto responsable quien firmará el consentimiento informado. Así que todos los días son días de vacunación y los invitamos a todos a que, si aún no lo han hecho o no han llevado a un familiar, un amigo o a su hijo, que lo hagan. Tengan todos muy buena noche.